La Iglesia Cristiana Pentecostés, del Movimiento Misionero Mundial, en Santa Ana, El Salvador, presenta Buenas Nuevas, una palabra de Dios para tu vida. Señor nos bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este día que nos ha ayudado hasta aquí. Nos ha fortalecido el Señor y no dudamos de que nos va a seguir dando fuerza en lo que resta. Gloria al nombre del Señor. Nos alegramos en gran manera estar en Chalchuapa, dándole gloria al Señor. Todavía, como decíamos antes, en pie de lucha, creyendo que el Señor tiene pueblo aquí en este lugar, que Dios no se ha detenido y que va a seguir obrando. Gloria al Señor. Me quiero invitar que tomamos la palabra de Dios. Le voy a invitar al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 9. Gloria al Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 9 en adelante. A Dios sea toda la gloria. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Damos la gloria a Dios porque Él es bueno. Bendito el Señor. Juan 12, 9. Gloria al Señor. 12:9. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Gloria al Señor. Oramos al Señor, que Dios nos ayude. Padre, buen Dios que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos. Gracias por este privilegio y responsabilidad tan grande como lo es compartir el mensaje del Evangelio. Permíteme hacerlo, Señor, conforme a tu voluntad. Permíteme hacerlo, Dios mío, de la mejor manera. Mis hermanos y yo necesitamos palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Háblame a mí, habla a mis hermanos, háblanos a todos, por favor, al corazón. Que tu palabra nos alimente, que tu palabra nos fortalezca. Bendíganos grandemente con ella. Por favor, gracias por tomarnos en cuenta en este privilegio tan grande y merecido como lo es el Evangelio. Ayúdanos y permítanos prestar atención y entender tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Alabe a Dios, hermano. Dele gloria al Señor. Bendito Dios. Aunque el cuerpo físico se canse, pero el alma debe de seguir alabando a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar, con la ayuda del Señor, bajo el tema la vida del resucitado. La vida del resucitado, de eso vamos a hablar. Gloria al Señor. Si usted va conmigo al capítulo 11 de Juan, vemos aquí la introducción de uno de los personajes más famosos, diría yo, de la Biblia, llamado Lázaro, de quien vamos a hablar en esta tarde. En el capítulo 11, verso 1, menciona la Biblia que este personaje Lázaro se encontraba enfermo. Mire lo que dice. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y él le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amén. Oiga bien, la Biblia menciona que Lázaro era uno de 3 hermanos. Marta, María y Lázaro eran una familia, las cuales eran muy especiales para el Señor Jesús. Me imagino que eran parte de sus amigos más íntimos. Usted y yo tenemos muchos conocidos. Tenemos personas que a diario platicamos con ellas, pero no es cierto que las personas que son más de nuestra confianza, las personas más íntimas, son un grupo pequeño, un grupo reducido. Como testificaba el hermano pastor hoy en la mañana en la enseñanza, que no a todas las personas le podemos dar nuestra confianza. Y Jesús tenía, aparte de sus 12 discípulos, tenía a esta familia conformada por 3 hermanos
que eran, me imagino, personas muy especiales para Jesús. Tanto que dice la palabra que Lázaro, en cierto momento, él se enfermó. Posiblemente él empezó tal vez como una gripe sencilla o una calentura, y de repente comenzó la fiebre a engrandecerse. De repente pues ya no comía, ya no bebía, y Marta y María estaban preocupadas por su hermano. La Biblia menciona que ellas van y mandan a personas a que le vayan a decir a Jesús que estaba enfermo Lázaro. La historia usted la conoce, pues la Biblia menciona de que cuando a Jesús le dan la noticia, él tarda 4 días en llegar a donde estaba Lázaro. Adrede, el Señor se tarda 4 días en llegar. Pues la enfermedad avanzó, la fiebre llegó a tal grado, quizás, que Lázaro murió. Lázaro murió y fue enterrado. La Biblia menciona de que en aquellos tiempos la cultura era de que eran sepultados en las cuevas. Nosotros, en la cultura occidental, enterramos bajo tierra a nuestros muertos, por eso decimos enterrar. Pero ellos mencionaban sepultar, que ellos lo que hacían era meter los cuerpos, los preparaban, los envolvían en tela y los metían en unas cuevas especiales solo para los cadáveres. La Biblia menciona pues de que usted puede ver que María y Marta pues le hacen un revuelto al Señor, una conmoción, porque ellas estaban dolidas por la muerte de Lázaro. Al final el Señor Jesús pues se para frente a la tumba, pide a la gente que remuevan la piedra del sepulcro de Lázaro, y la Biblia menciona de que Lázaro, él ya estaba muerto, él ya se encontraba ahí, 4 días de muerto tenía ya. Pero la Biblia menciona de que de repente entre toda la gente se quedaron viendo a Jesús, esperando a ver qué es lo que hacían, y el Señor solamente pronunció 3 palabras. Dice el verso 43 del capítulo 11. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. 3 palabras menciona el Señor: Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que inmediatamente el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Imagínese el Señor a la vista de todos, ya un muerto hediondo. No sé si usted ha visto algo muerto, algo que apesta, hediondo. Me imagino que ya los gusanos ya empezaban a comerse al pobre Lázaro. Pero la Biblia menciona que Jesús, con esas 3 palabras, inmediatamente el aliento de vida volvió al cuerpo de Lázaro. El espíritu de Lázaro, el cual me imagino a Lázaro, imagínese el cuadro. Imagínese a Lázaro estando, dice la palabra, en el paraíso, en el seno de Abraham. Y menciona que de repente Lázaro estaba disfrutando lo que hoy estudiábamos, un paraíso, estaba disfrutando ya de la gloria de Dios, ya sin nada. Y de repente entre medio, él ya disfrutando de la gloria de la eternidad, se escucha la voz de alguien conocido. Alguien, de repente Lázaro en la eternidad, a miles de millones de no sé cuántos kilómetros quizás de distancia, no lo sabemos, en un plano terrenal, en una dimensión distinta. En la tierra estaba pronunciando la voz el Hijo de Dios, y allá en la eternidad resonó su voz, y Lázaro lo escuchó y dijo: esta voz yo la conozco. Y no pudo resistirse, y Lázaro obedeció. El espíritu de Lázaro vuelve y desde la eternidad es transportado nuevamente, devuelto a su cuerpo. Voy a alabar al Señor. Imagínense el cuerpo, si ya estaba muerto, pero me imagino que cuando el Señor habló, tuvo que haber un milagro en el cuerpo de Lázaro. Si ya estaba podrido, lo que estaba podrido rejuveneció. Si lo que estaba muerto volvió a la vida. Si dicen que uno se hincha cuando se muere, pues imagínense si Lázaro estaba hinchado, la hinchazón se rebajó. Gloria al Señor. Y Lázaro, por sus propios pies, él mismo se levantó de la tumba y él salió caminando. Imagínense, el muerto envuelto en vendas, como que era momia, todo envuelto en trapo. A la vista de todos, él venía caminando como si nada. Voy a darle gloria al Señor. Ahora bien, ¿y esto qué nos acontece a nosotros? ¿Qué nos importa a nosotros en esta tarde? Al igual que Lázaro, todos nosotros, dice la palabra, que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Todos los que estamos aquí somos muertos resucitados. Amén. Todos los que estamos aquí, dice la Biblia en Romanos, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero imagínese un día, yo no sé si usted se acuerda la fecha en la que usted se convirtió. No sé si usted se acordará el momento de su conversión. No sé si usted se acordará lo que estaba pasando. Yo lo tengo bien presente y lo he dicho muchas veces.
Pero el punto es que en ese preciso instante, en ese momento en el cual usted le dijo, sí, yo te acepto, Jesús, inmediatamente su vida espiritual que estaba muerta, que estábamos como el cadáver de Lázaro, podridos, arruinados y muertos, venimos a pasar ahora al reino celestial. En ese preciso instante, solo con aceptar a Cristo, pues pasamos de la muerte eterna a la vida eterna. Puede alabar al Señor. Hermano, y todos los que estamos aquí, le repito, somos muertos resucitados. Al igual que Lázaro hemos salido, él salió de una tumba. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? Amén. Imagínese, acuérdese, póngase a pensar, medite, ¿dónde lo sacó el Señor? ¿Cuál era la cueva en la que estaba metido antes usted? ¿Dónde estábamos metidos antes del Señor? Lázaro estaba metido en una cueva. Gloria al Señor. Y mire, la Biblia menciona que Lázaro iba envuelto en un sudario. El sudario era una tela grande que envolvía todo el cuerpo del muerto. Todo el cuerpo, lo cubría todo, como que era capullo, lo dejaba. Y Lázaro, como pudo, apenas sacó los piecitos de la tela y empezó a caminar, tal vez como pingüino, así, tal vez un pasito y todo. Y el Señor, cuando lo vio, manda a decir a la gente, diciendo, desatarle y dejarle ir. Miren. Porque al igual que Lázaro, antes estábamos atados también nosotros. Antes estábamos atados, dice la palabra, que estábamos en nuestros delitos y pecados. Antes la carne o el pecado era lo que gobernaba en nosotros. Ahora, por la fe en Cristo Jesús, somos libres del poder de la muerte y del pecado. Amén. Así que se iba a gozar más. Cuando Cristo vino a su vida, cuando Cristo vino a mi vida y nos libertó, oiga bien, Él nos perdonó, Él nos libera del poder del pecado. Él nos libera de la maldición de la muerte. ¿Por qué? Porque aunque nuestro cuerpo algún día se va a morir, pero tenemos la esperanza, como el mismo Señor dijo, de que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Amén. Tenemos la seguridad y la esperanza de que un día, aunque este cuerpo se muera, pero estaremos con el Señor. Dice el apóstol Pablo, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Amén. Gloria al Señor. Pero al igual que Lázaro, estábamos atados. Lázaro con vendas, con trapos. ¿Cuáles eran las ataduras que teníamos nosotros? ¿Qué era lo que nos ataba a este mundo? ¿Cuáles eran las cosas que no podíamos soltar? Que no podíamos dejar. ¿Amén? Y el Señor mismo viene y Él nos liberta, nos desata. No solamente nos da vida, sino que también nos da libertad. Amén. O sea, fíjese bien, vamos viendo poquito a poco cómo va a ser transformada la vida de este hombre. Usted lo va a ver con la escritura conmigo. Lázaro sale de la tumba, él resucita, le da nueva vida el Señor, le da una nueva oportunidad de respirar. Es desatado de las ropas que estaba. Ahora bien, antes de continuar, yo le pregunto, si en este tiempo usted y yo tuviéramos la experiencia cercana a la muerte, como le testifica nuestra hermana Luz, que ella vio su cuerpo morir, ella vio su espíritu salir del cuerpo, pues me imagino cada quien, pues una experiencia distinta podría ser, pero imagínese que tuviéramos la oportunidad de morirnos y de resucitar. Usted, por ejemplo, le dio un paro cardíaco fulminante y usted se murió, se nos fue adelante, pero viene pues y milagrosamente o lo que sea, usted resucitó, usted tiene una segunda oportunidad de vida. Yo le pregunto, ¿qué haría usted si tuviera una segunda oportunidad de vivir? ¿Cuál sería nuestra actitud sabiendo que estuvimos muertos y ahora tenemos una nueva oportunidad de empezar de nuevo? Me imagino que Lázaro se hizo la misma pregunta, porque usted va a ver con la escritura cómo vivió Lázaro luego de ser resucitado. Y es lo que yo quiero que estudiemos y veamos en esta tarde. Pero mucha gente, oiga bien, muchas personas hoy pues dicen haber muerto y que han tenido experiencias extracorporales, que han visto lugares, que han oído cosas, que cuando vuelven a vivir no se recuerdan. Pero ahora imagínese si la gente le pudiera preguntar a Lázaro, ¿qué fue lo que viste al otro lado? Yo creo que Lázaro de repente de ser un don nadie se convirtió en una figura pública. Imagínese la curiosidad, yo hubiera sido un metido.
Que si yo me hubiera enterado de un muerto resucitado de 4 días, yo hubiera querido preguntarle qué fue lo que vio al otro lado, cómo es el paraíso, qué es lo que experimentó, qué es lo que vio. ¿No quisiera usted saber también? ¿No quisiera usted saber también lo que hay del otro lado? Imagínese por un momento que el Señor nos diera la oportunidad, nos diera por un minuto, oiga bien, por un minuto nos abriera los ojos y pudiéramos ver cómo es el cielo. Imagínese que el Señor nos diera la oportunidad de ver el cielo por un minuto. Le pregunto, ¿usted quisiera volver a esta tierra? Imagínese que usted estuvo viendo por un minuto la gloria de Dios, lo que la Biblia solamente lo vemos en letra, pero ya verlo con nuestros propios ojos. Como cantamos, ver calles de oro, ver mar de cristal, puertas de perla. La Biblia lo describe, o sea, nosotros nos podemos hacer una imaginación a lo que leemos. Pero imagínese verlo literalmente. Usted quisiera volver a la cacerola, a volver a cocinar todos los días. Usted quisiera volver al trabajo, levantarse en la madrugada y volver a acostarse tarde. Usted quisiera volver, hermano, quisiera volver al taller, quisiera volver a la oficina, quisiera volver a cualquier cosa, si ya disfrutó del cielo. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos volver. Ahora yo le pregunto, ¿usted se quiere morir? ¿Usted se quiere morir para ir a ese lugar, para disfrutar de él? Ahí está la cosa. Queremos ver la gloria de Dios, sí, pero le tenemos terror a la muerte. Es parte de la maldición de Adán, lo que leíamos temprano en el estudio, que Adán y Eva pecaron, pues, y por causa de un hombre, vino la maldición a todos. Por causa de la desobediencia de Adán, todos somos malditos. Malditos con maldición, porque la muerte no era el plan de Dios, fue la consecuencia de la desobediencia del hombre. Y yo quisiera ir al cielo, pero no me quiero morir. Yo tengo familia, tengo una esposa, tengo una niña, yo quiero verlos crecer, quiero estar con ellos. Pero imagínense, pero la ventaja que tenemos es que si morimos tenemos esperanza, cosa que el mundo no tiene. Tenemos una esperanza viva de que estaremos con el Señor. Pero volvamos a Lázaro. Ahora bien, yo le preguntaba hace un instante, ¿qué haría usted si tuviera una segunda oportunidad de vivir? Preguntémosle a Lázaro, ¿qué fue lo que él hizo? Veámosla en la Escritura. Volvamos al Evangelio de Juan, al capítulo 12, pero vamos al versículo 1. Juan 12:1, dice la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Oiga bien, fíjese. La Biblia menciona que 6 días antes de un evento llamado la Pascua, Jesús volvió. Entre el capítulo 11 y el capítulo 12 pasaron no sé cuánto tiempo. Pasó mucho tiempo. Pero 6 días antes de la Pascua, Jesús se había ido de Betania y él dice que vino a Betania, o sea que él volvió a ese lugar. O sea, Jesús resucitó a Lázaro y se fue. Jesús se fue. Él tenía una misión que cumplir. Él tenía todavía que predicar, tenía que hablar, tenía que hacer muchas cosas. Cuando ya se acercaba la Pascua, Jesús volvió al lugar donde vivía Marta y María. A visitarlos, como le digo, eran sus amigos, eran gente de su íntima confianza. Y dice la palabra que ahí estaba Lázaro. Pero la Biblia no recalca, el escritor Juan recalca en el versículo 1 que este mismo Lázaro es el que había estado muerto y que Jesús resucitó. Para que no nos quede duda de que era el mismo Lázaro, no era otro. Y la Biblia menciona que cuando llegó Jesús, se hizo una cena. ¿Se imagina usted darle a comer a 13 personas de un solo? Marta dice que servía. Marta, como siempre, afanada y turbada, cocinando. Pero dice que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Fíjese bien, lo primero que yo veo en Lázaro es de que él, luego de que él era resucitado, o sea, aparte de que él era su amigo, pero dice que cuando llegaba Jesús, él estaba cerca de él. La vida del resucitado es lo que estamos hablando en esta tarde. Y lo primero que vemos de que un resucitado, una persona que ha pasado de muerte a vida, quiere tener comunión con Cristo. Vemos que Lázaro estaba sentado a la mesa con él. Sentarse a la mesa antes era una señal de intimidad, de comunión. Usted no se sentaba a la mesa con cualquier persona.
Usted cuando en los tiempos judíos, la cultura judía es así. Si usted se sienta con un judío a la mesa, quiere decirle que usted es una persona de confianza para él. Un judío no se sienta con cualquiera, son bien exclusivos para eso. Entonces Jesús cuando llegaba se sentaba y Lázaro procuraba estar cerca de Jesús. Pero imagínense qué triste es, como decíamos, que gloria al Señor, cuando uno es llamado por el Señor, cuando uno es resucitado por el Señor. Decíamos nosotros que hemos pasado de muerte a vida, al igual que Lázaro estábamos muertos y ahora estamos vivos para la gloria de Dios. Pero a veces nosotros, los que ya hemos resucitado, los que estábamos muertos, los que hoy vivimos, a veces no queremos tener comunión con el Señor. Cualquier excusa es buena para no buscar del Señor. Cualquier cosa es importante menos buscar al Señor. Y Lázaro, lo primero que me enseña, yo digo, Lázaro, ¿qué es lo que usted va a hacer ahora de a partir? Usted resucitó, usted estuvo muerto, ¿y ahora qué va a hacer usted? No, yo donde esté Jesús, ahí voy a estar yo. Porque Él me resucitó a mí, yo quiero estar cerca de Él. ¿Por qué? Porque si me vuelvo a morir, Él capaz me vuelve a resucitar. Bendito el nombre del Señor. Lázaro quería estar cerca de Jesús, procuraba estar sentado a la mesa con Él, procuraba tener comunión, procuraba tener intimidad con Jesús. Pero muchos de nosotros a veces nos olvidamos de que estuvimos muertos. A veces nos olvidamos que también yedíamos. Nos olvidamos que estamos como Lázaro ya, algunos más de 4 días, algunos cuantos años estuvimos sin el Señor. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo vivimos alejados de Dios? Y por su misericordia ahora estamos acá. Amén. Pero aún así a veces se nos olvida. Porque somos humanos, porque esta carne todavía combate cada día con nosotros. Porque aunque usted haya aceptado a Cristo, no vamos a negar que tenemos un combate a diario con la carne. No podemos negarlo. El apóstol Pablo mismo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y no hago lo que sí tengo que hacer. En otras palabras, el apóstol Pablo decía, el pecado, está en mí. Es una verdad innegable, como se decía, que si alguna persona de los que estamos acá dice que no ha pecado, ya pecó porque es mentiroso. Porque todos pecamos. El problema es de que a veces nosotros, ya habiendo sido resucitados por el Señor, a veces se nos olvida. O a veces se nos olvida y ponemos otras cosas antes que el Señor. Se imagina que de repente Lázaro se hubiera enterado, Jesús va a venir. Y se imagina a Lázaro diciendo, no voy a poder estar porque tengo que ir a trabajar. O de repente, es que me han invitado a una fiesta, decía Lázaro. O me invitaron a un convivio, a unos 15 años, me invitaron a unas piscinas, me invitaron al cine, me invitaron al fútbol. O de repente Lázaro, no, es que estar muerto es bien cansado y mejor me quedo dormido. No quiero ver a Jesús, estoy agotado. Yo no veo a Lázaro así. Lázaro cuando llegaba a Jesús, era el que estaba sentado a la par de él. Era uno de los hombres más privilegiados. Oiga bien, Lázaro fue uno de los hombres más privilegiados de esta tierra porque él estuvo conviviendo literalmente con el Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Lázaro estaba a la mesa con él. Marta servía, María estaba haciendo otras cosas y Lázaro estaba sentado a la mesa con el Señor, buscando comunión. Lo que estamos haciendo hoy en esta tarde es eso. Estamos diciéndole a Jesús, yo quiero tener comunión contigo. Lo que estamos acá le estamos diciendo al Señor, yo he entendido que estaba muerto, pero tú me levantaste de entre los muertos, tú me diste una nueva vida y por eso estoy aquí. Aunque la carne no quiere. Si la carne ya tiene hambre, la carne tiene sueño, la carne está cansada. Pero hermano, el espíritu y el alma necesitan tener comunión con Dios. Y si usted está aquí, dele gloria a Dios porque usted venció a su propia carne. Tal vez se pudo haber quedado en casa, pero usted dijeron, Jesús va para Chalchuapa, ahí voy a estar yo, gloria al Señor. Jesús va para Santana voy yo también. Si algún día nos invitan, Jesús va para Ciudad Real, vamos para Ciudad Real.
Si vamos para Huachapán, Jesús va para ahí, ahí tenemos que estar. Tenemos que ser seguidores de la gloria de Dios. Tenemos que ser personas que persigamos, buscadores de la gloria de Dios. Tenemos que ser. Lázaro era uno de esos. Cuando Jesús llegaba, Lázaro le decía, Jesús, no se vaya para ninguna parte, véngase aquí a mi casa, acá con mis hermanas, aquí tenemos todo. Porque Lázaro, él había entendido, no solamente lo miraba como su amigo, sino que tanto él como sus hermanas, ellos lo miraban como el Señor, como Dios hecho hombre. Amén. Puede alabar el Señor. Bendito Dios. Y sabe una cosa, al diablo no le gusta cuando una persona entiende eso. Al diablo no le gustan los muertos resucitados. A él le gustan los que están bien muertos. Y la Biblia menciona en el versículo que tomamos de base, en el versículo 9, que este evento no pasó desapercibido. Hermanos, si es que no todos los días se resucita un muerto de 4 días. No todos los días pasa eso, pues. El Señor, si usted se fija, pues fueron muy pocos los eventos de resurrección que Él hizo. Fue y dio vida a Lázaro. Dice también la Biblia que resucitó a al hijo de una mujer viuda en Naín. Y creo que la cuenta por ahí termina. No fueron muchos muertos los que resucitó el Señor. Fueron muchas más sanidades. Si los contamos, si contamos los que Él sanó, fueron muchos más que los que Él resucitó. Porque la resurrección es algo extraño, es algo contra naturaleza. Es algo que humanamente el hombre no puede dar vida. Los científicos pelean y están estudiando cómo crear vida artificial. Pero es que, hermanos, sin la intervención de lo que Dios ya creó, el hombre no puede crear vida. Puede hacer cosas que simulen la vida, pero el único que da el aliento de vida es Dios. Ahora bien, la gente viva, los muertos resucitados, al diablo no le gustan. Porque dice la Biblia que se hizo una conmoción, dice el versículo 9 del capítulo 12. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron. Oiga bien, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Fíjese bien, la Biblia menciona que la gente se enteró que Jesús estaba allí, pero no solamente dice que fueron a ver a Jesús, de repente Lázaro se convirtió en una superestrella. Fíjese bien, de repente Lázaro ya era súper popular. Como le dije hace unos minutos, si usted se entera que hubo un muerto y resucitó a los 4 días, la gente quería saber. La gente quería preguntarle a Lázaro qué vio, qué escuchó, cómo es el cielo, qué es lo que encontró, cómo era el padre Abraham. Me imagino que la gente tenía preguntas. La prensa judía de ese tiempo, me imagino que se agolpaba todos los días para querer hablar con Lázaro y sacarle un poquito de lo que vio del otro lado. Me imagino que a Lázaro no lo dejaban ir ni a la tienda. La señora de la tienda le preguntaba a Lázaro, ¿y cómo es el cielo? ¿Usted vio a fulano? ¿Y usted vio a sultán? Y Lázaro todos los días, me imagino, le preguntaban lo mismo, porque se convirtió en una celebridad. ¿Sabe qué? Eso molestó a los líderes judíos, a los sacerdotes, porque les estaba quitando la clientela. Porque ¿qué es lo que les decía Lázaro? Miren, yo estuve muerto, pero Jesús me resucitó. Y esa es la gran predicación de Lázaro. Lázaro no era apóstol, Lázaro no era profeta, Lázaro no veía visiones, Lázaro no era un hombre que tenía unción, no, Lázaro era un hombre que simplemente Jesús resucitó. Amén. Pero su testimonio era tan fuerte, era tan impactante que la gente se acolpaba para ver a Lázaro. Querían oír hablar a Lázaro de cómo fue el estar muerto y ahora estar vivo. Mire, a nosotros, qué triste es que a nosotros que estamos vivos, hoy la gente no nos quiere saber nada de nosotros. A Lázaro lo buscaban porque era algo extraño, porque la gente no comprendía lo que estaba pasando. Imagínense, la gente no sabe con cuánto muerto viviente anda por la calle. Todos nosotros, como le digo, somos muertos resucitados. Todos nosotros, no zombie, el zombie es un muerto no vivo. Vamos a ver, el punto es que usted estaba muerto, ahora usted está vivo. Pero la gente no quiere saber nada de esto. No quiere saber nada de esto porque como lo ven a usted caminando, como usted no se murió físicamente, sino que era una muerte espiritual la que teníamos. Pero nosotros que ahora entendemos que estábamos muertos espiritualmente, condenados, y ahora estamos vivos. Yo soy un resucitado, usted también si tiene a Cristo. Pero mira, a Lázaro se le agolpaba a la gente. Y los principales sacerdotes se enojaron contra Lázaro, porque les estaba quitando la clientela.
Ya la gente ya no iba a la capilla, ya no iba al Sanedrín, ya no iba al lugar donde estaban los sacerdotes, sino que iban a la casa de Lázaro, iban a buscar de Jesús. Y cuando Lázaro les decía, es que a mí me resucitó Jesús, la gente comenzaba a seguir a Jesús. Y poco a poco la gente de los sacerdotes iba menguando. Mire lo que ellos dijeron. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Otra cosa de la vida de Lázaro, de la vida del resucitado, es que mire, el testimonio de este hombre atraía a la gente a Cristo. Muchas veces nosotros no tenemos que hablar tanta palabra. A veces nuestro testimonio es nuestro mejor evangelismo. Nuestro testimonio debería de ser nuestra mejor predicación. Tal vez usted pueda decir, es que hermano, a mí no se me ocurren pero ni 3 palabras juntas para hablarle a alguien de Cristo. A mí no se me ocurre nada para predicar en un parque, a mí no se me ocurre nada para predicar en la iglesia, no se me ocurre nada. Pero si usted tiene una vida, un testimonio agradable al Señor, usted está predicando también. Usted está predicando. Y oiga bien, su vida y la mía deberían de ser tales que impactemos a la demás gente. Pero ¿qué pasa? A veces nuestro testimonio da mucho que decir. Nuestro testimonio como iglesia duele, pero hay que reconocerlo. A veces damos mucho que desear. A veces tienen más fe los incrédulos que los creyentes. A veces en una situación de crisis, a veces está más tranquilo el inconverso que el cristiano. A veces cuando no hay dinero, tiene más fe de que saldrá adelante el que no cree en el Señor que aquel que viene al culto todos los días. Y es triste y es lamentable, pero es la verdad. Es la verdad en el hecho de que a veces se nos olvida quién es nuestro Dios. Se nos olvida quién nos resucitó. Se nos olvida quién nos levantó. El milagro más grande que a usted le puedan hacer no es un fajo de billete. El milagro más grande no es que usted tenga una casa o tenga un carro o tenga un buen trabajo. El milagro más grande es saber que un día usted iba para el infierno y ahora va para el cielo. Amén. Ese es el milagro más grande que el hombre puede experimentar. Pero mire los sacerdotes, y mire qué gracioso. Los sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro y querían matar al muerto. Fíjese bien, querían matar al que estuvo muerto. ¿Se imagina a Lázaro de repente caminando por la calle y los sacerdotes le reúnen diciéndole, Lázaro, si no te callas, si no dejas de hablar a Jesús, te vamos a matar? Me imagino que Lázaro le diga, bueno, ustedes mátenme, yo tengo a alguien que me resucite. ¿Se imagina a Lázaro querían asustar con eso? A Lázaro querían asustar con el petate del muerto. Imagínese a Lázaro amenazarlo, te vamos a matar. Sí, yo estuve muerto. Sí, yo ya sé lo que es eso, decía Lázaro. No, hombre, a mí, mátenme todas las veces que quieran, yo tengo al que da la vida. Amén. Gloria al Señor. Y a veces nosotros nos pasa que tenemos más miedo a la muerte, tenemos más miedo a las cosas. Todo lo que está pasando hay que reconocerlo. Nos aterra, nos asusta, nos preocupa. Las cosas, somos humanos. Y aunque el mundo esté en crisis, también estamos en el mundo. Y la crisis que afecta al mundo en algún momento nos va a afectar a nosotros. Y no nos deja de dar temor, no nos deja de dar miedo hasta cierto punto. Pero lo que nos enseña aquí es de que tenemos que tener la confianza puesta en el Señor. Porque a Lázaro la amenaza la llegó. A usted también le puede llegar una crisis por ser cristiano. A usted le puede llegar un momento de dificultad, un momento de prueba, un momento de crisis, un momento de soledad, de escasez económica, de problemas en la casa, de problemas en el trabajo. Usted puede llegar a pasar un momento, una amenaza, como le pasó a Lázaro también. Pero mire Lázaro diciendo, ¿ustedes me quieren matar a mí? No, si yo ya pasé por eso, yo ya pasé por donde a mí. O sea, Lázaro dice, si lo que a mí me pasó fue lo peor que una persona puede perder, que es su vida misma. Ahora le pregunto, su problema y el mío, a la par de la muerte de Lázaro, es comparable. Mire, nos han quitado muchas cosas menos la vida todavía. Si seguimos vivos tenemos esperanza. Gloria al nombre del Señor. A Lázaro no le aterraban las amenazas, porque él ya estuvo muerto. Él ya sabía. Hermano, muchas veces el enemigo se va a levantar en contra suya para querer desmotivarlo, para querer que usted se calle, para que usted se detenga, porque mire, los sacerdotes querían callar a Lázaro. Querían decirle, cállese o lo matamos. Pero mire, Lázaro seguía hablando. Lázaro, usted lo va a ver que seguía.
todavía. Dice más adelante en el mismo capítulo, pero en el versículo 17. Oiga bien, Lázaro ya había sido amenazado. Oiga bien, él le habían dicho, si no te callas, si no dejas de hablar, te vamos a matar. Lázaro, mira lo que hizo. Versículo 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Oiga bien, fíjese bien, a Lázaro lo amenazaron. Lázaro, pues él siguió con su vida. Y dice que ya, aunque callaran a Lázaro, el impacto ya estaba hecho. Amén. La gente, oiga bien, ya daba testimonio de Lázaro. Ya ni era Lázaro quien hablaba. Ahora la gente daba testimonio, estaban contando. Me imagino que aquí dice, algunos estaban con él cuando llamó a Lázaro. O sea, habían testigos oculares que vieron el milagro. Y la gente ahora ya no era Lázaro el resucitado. Ahora contaban no solamente de él, sino también del que había resucitado a Lázaro. La fama de Jesús se extendía de boca en boca, porque el muerto se levantó de la tumba. Gloria al nombre del Señor. La gente escuchó, la gente vio, y la gente que vio eso lo transmitió a otras personas. Transmitían la historia del muerto que se había levantado. Amén. Gloria al Señor. Hablaban de Lázaro, hablaban de lo que Jesús había hecho en Lázaro. Y yo pregunto, ¿qué es lo que habla la gente de nosotros? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice la gente de usted y de mí? Obviamente, vamos a entender que la Biblia menciona que muchas veces van a hablar de nosotros mintiendo. Pero el apóstol Pedro dice, si ustedes padecen como cristianos, denle gloria a Dios, porque están padeciendo justamente. Ahora bien, si padecen como malhechores, pues van a pagar las consecuencias. El apóstol Pedro, si no mal recuerdo, lo habla en el primera de Pedro, sufriendo como cristiano. El hecho de que muchas veces la gente, ¿qué concepto tiene de nosotros? ¿Qué concepto tiene de mí? ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? ¿Qué dice mi patrón de mí? ¿Qué dicen mis empleados de mí? ¿Qué dice mi familia de mí? ¿Cuál es el concepto que la gente tiene cuando lo ven caminar a usted? Es triste y es lamentable ver de que por uno pagamos todos. A veces por el mal testimonio de una persona, el testimonio de toda la iglesia se va para abajo. Es lamentable. Porque la gente cuando hablan bien de alguien, dicen fulano de tal. Pero cuando hizo algo malo, los cristianos. Los hermanos de la iglesia. En tal lugar donde se congrega ese hombre o esa mujer, ahí es bien feo. ¿Amén? Pero ¿qué dice la gente de usted? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Cuál debería ser nuestro testimonio? ¿Qué debería decir la gente? Mire, la gente debería de decir lo que Jesús hizo en usted y en mí. Fíjese, la gente estaba contando, no estaban contando que Lázaro hería, no estaban contando que Lázaro estaba envuelto, no estaban contando que Lázaro era buena persona, no, contaban de que Lázaro se murió y que Jesús lo resucitó. Contaban de un milagro sobrenatural. ¿Qué va a contar la gente de nosotros? ¿Qué dicen sus hijos de usted, padre de familia? ¿Qué piensan sus hijos de usted? ¿Qué piensan sus padres de usted, los niños, los jóvenes? ¿Qué piensa la gente de nosotros? Amén. La gente debería, oiga bien, lo que debería decir la gente es decir, miren, esta persona es diferente. Ese hombre, esa mujer tiene un no sé qué diferente, tiene algo distinto. La Biblia menciona, fíjese bien, que esto es bíblico. La Biblia menciona que Daniel, cuando él estaba cautivo en Babilonia, él y sus compañeros, cuando les dijeron, tienen que comerse la comida del rey, ellos dijeron que no. Ellos dijeron, no vamos a comer carne sacrificada a los ídolos. Vamos a comer solo legumbres por 10 días. Háganos la prueba, le decía al que estaba a cargo de ellos. Háganos la prueba, solo denos legumbres por 10 días. Dice la Biblia que después de esos 10 días, el aspecto de Daniel y sus compañeros era mucho mejor de los que comían la carne del rey. En otras palabras, se nota o debe de haber una diferencia entre un muerto y un vivo. Debe de haber una diferencia. El problema es de que a veces nosotros caminamos como los muertos. A veces queremos todavía andar con el olor a muerte. A veces se nos olvida que estuvimos muertos, se nos olvida que fuimos resucitados y nos volvemos a pasar por la tumba, a mezclarnos otra vez con las trapos chucos que estábamos envueltos.
Se nos olvida a veces. Y es parte de la lucha, como le digo. Una cosa, oiga bien, y con esto no le digo de que usted va a ser perfecto, no. Tenemos una batalla, tenemos una guerra espiritual. No, hay momentos en los cuales si nos descuidamos, pues vamos a pecar, vamos a fallar. El problema es cuando nuestra vida refleja muerte, cuando nuestra vida refleja algo pútrido, algo hediondo. Usted, por muy rico que sea una comida, si ya pasó una semana en el refri y ya hiede mal, usted no se la va a comer. Por mucho que a usted le guste un platillo, pero si ya pasó un día, 2 días al sol, ya no sirve. Ya se pudrió, por muy rico que haya sido. A veces nos pasa así, que a veces el Señor nos resucita, el Señor nos levanta, el Señor nos da vida. A veces se nos olvida, a veces se nos olvida que estuvimos muertos, se nos olvida que el Señor nos dio vida. Y la gente que va a decir de nombre, para ser como esa iglesia, para ser como ese pastor, para ser como ese hermano, como esa señora, porque a veces mi hermano nos dice, para ser como esta, para ser como ese, no, hermano, ese es el peor testimonio que pueden dar de nosotros. Y que el Señor nos libre porque no somos perfectos, porque seguimos siendo hombres, seguimos siendo personas de carne y hueso, pero mire, la gente daba testimonio del evento de resurrección de Lázaro. ¿Qué dice la gente de nosotros? El mismo Señor le dijo a sus discípulos, ¿y qué dicen los hombres de mí? No porque al Señor le importara la opinión pública, sino porque Él quería saber lo que la gente pensaba, para si sabían quién era Él. Y fue más allá el Señor, le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Él quería ver si lo conocían a Él. Amén. Pero miren, la vida de Lázaro sigue diciendo que la gente venía, habían escuchado esta señal, la gente seguía llegando, y miren, el diablo termina avergonzado cuando una persona ha entendido que ya no se pertenece más, sino que estaba muerto y ahora vive para Cristo. Dice el versículo 19 del capítulo 12. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Oye? En otras palabras, los sacerdotes y los fariseos dijeron, es por gusto pelear contra él. Porque era tan grande la fama de Jesús que la gente lo seguía a él. Ya los habían abandonado a ellos. La gente ya había entendido. La gente de ese tiempo comprendió que en Jesús había algo distinto. Ellos escucharon de Lázaro. Ellos escucharon del muerto. Ahora ellos querían conocer. La gente quería entender quién era el que había resucitado al muerto. Fíjense. Ya no solo querían ver al muerto vivo. Ahora querían ver al que daba vida a los muertos. Y dice los fariseos dijeron, es por gusto. Ya no podemos, dice, ya veis que no conseguís nada. O sea, por más que se esforzaran ellos, ya la gente ya no les creía. La gente quería, dice aquí, el mundo se iba tras él. O sea, ¿tras de quién? Tras de Jesús. ¿Por qué se iban tras de Jesús? Por el testimonio de Lázaro. Por la vida de Lázaro. Porque el muerto que estaba muerto había resucitado y ahora daba testimonio de la vida. Le pregunto por tercera vez en el mensaje, si tuviera una segunda oportunidad de vivir, ¿cómo la viviría? Lázaro, si se fijó, él la vivió cerca de Jesús. Él quería estar cerca de Jesús, dando testimonio. Él no se amedrentaba ante las amenazas. Lázaro seguía predicando y aunque callaron a Lázaro, ya su impacto se había puesto, ya era imposible detenerlo. Lázaro ahora ya era un testimonio viviente. ¿Sabe? La Biblia no menciona cuánto tiempo después Lázaro vivió, pero él se volvió a morir. Lázaro se volvió a morir, Marta se murió, María se murió, la gente que vio ese milagro se murió, todos se murieron. No hay ninguno que pueda decir, yo vi con mis propios ojos cómo se levantó Lázaro. Pero mire, el que resucitó a Lázaro, ese se está vivo. El Señor está vivo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aunque Lázaro se murió, imagínese en la eternidad, cuando volvió a la eternidad, imagino que lo recibieron en la puerta del cielo diciendo, ven y ya venís otra vez. Gloria al Señor. Y tal vez un ángel le preguntó a Lázaro, ¿cuánto te vas a estar esta vez? No, ya vengo definitivamente. Gloria al Señor, ya su cuerpo se había terminado, ya ahora era tiempo de gozar del paraíso. Pero gloria al Señor, yo quiero que me acompañe también un versículo para reforzar esta idea que estamos viendo. Váyase a Colosenses capítulo 3. Gloria al Señor.
Colosenses capítulo 3. Estamos hablando de muerto resucitado. Imagínense a Lázaro. Ahora vamos a nosotros, vamos a la iglesia. Ya vamos casi terminando, ya van a ser las 4. Gloria al Señor. Dice la palabra Colosenses 3, 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire qué lindo. El apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses, primero, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué significa eso? Que estuvieron muertos. ¿Y qué pasó? Cristo, al igual que le dio vida a Lázaro, Él dice que nos dio vida juntamente con Él. El Señor fue la primicia de la resurrección. Así como Él resucitó de entre los muertos, así nosotros también, si morimos, tendremos vida en el Señor. Y el consejo que le da el apóstol a ellos les dice, mira, y el consejo que nos da a nosotros, si habéis resucitado con Cristo, si ustedes estaban muertos, si ahora ustedes viven, el consejo de esta tarde: buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. ¿Por qué las de arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses, a la iglesia en Colosa, le está diciendo, lo importante es buscar las cosas de arriba. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque todas las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Mire, usted quiere bendición material, hay que buscar primero lo espiritual. Lo material por la ley, por lo que dice la Biblia, o sea, va a venir al lado. Me encanta ese versículo que dice, estas bendiciones vendrán tras de ti y te seguirán. Usted va a ir corriendo y las bendiciones detrás de usted taloneándolo. ¿Por qué? Porque usted obedece, porque usted es fiel, porque usted entendió que estaba muerto y ahora vive. Si usted y yo en esta tarde entendemos que ahora estamos vivos en el Señor, hermano, el consejo de esta tarde es: busquemos las cosas de arriba. Y el apóstol Pablo lo vuelve a repetir en el siguiente versículo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se imagina a Lázaro ya después de resucitado? Un ejemplo pongamos. ¿Se imagina a Lázaro peleando después por una herencia? ¿Se imagina a Lázaro después peleando por un par de terrenos o por un par de bueyes? Yo no veo a Lázaro afanado por el trabajo. Tal vez tenía trabajo, sí, pero yo no lo veo martirizado en un trabajo 24/7. Gloria al Señor. Lázaro, hermano, ya no lo vemos ahí como un hombre apegado a esta tierra. Donde estaba Jesús, ahí andaba Lázaro. Y si usted y yo estamos vivos en el Señor, nuestra mirada debe de estar puesta en las cosas espirituales, en las cosas de arriba. ¿Qué se refiere a las de arriba? El hebreo dice: poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice: poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estudiamos temprano con lo que nos enseñó en la mañana el pastor de las dispensaciones, que todo esto se va a acabar. La tierra va a explotar un día. El apóstol Pedro dice que un día el cielo y los elementos ardiendo serán quemados, que la tierra pasará, que todas estas cosas serán consumidas por el fuego. Me imagino una gran explosión, un gran cataclismo mundial posiblemente. Y leíamos también que dio un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese debe de ser su enfoque y el mío. Cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, yo no quiero estar apegado a esta tierra. Si logro bendiciones materiales en la tierra, qué bueno. Si tengo cosas en esta tierra, gloria a Dios. Si Dios me bendice con posesiones, si Dios me bendice con dinero, si me bendice con carro, con lo que me quiera bendecir, gloria a Dios por eso. Pero eso no es lo más importante para mí. Eso no debe de ser lo que me motive y lo que me dé gozo. Mi gozo está reflejado de que un día voy a estar con el Señor. Mi gozo es de que un día voy a ver a mi Señor cara a cara. Amén. El apóstol termina diciendo, gloria al nombre del Señor, en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oiga bien, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. El apóstol está diciéndole a los de Colosa, ustedes estaban muertos,
Ahora tienen una segunda oportunidad en Cristo. Él está diciendo, su vida está escondida, es decir, el que les dio la vida, el que les dio este segundo chance, esta segunda oportunidad de vivir, es Cristo en Jesús. Es Dios a través de Cristo. Y les aconseja que no la desaprovechen, dice. Y les aconseja, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Un día estar con el Señor. Ya sea como dice el apóstol Pablo, ya sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Ya sea que el Señor venga y nos vayamos en el arrebatamiento, o ya sea que nos muramos, y decía Job, aunque deseche esta mi carne, pero yo he de ver a mi Señor. ¡Aleluya! Es decir, aunque mi cuerpo vuelva al polvo, porque eso somos, polvo somos, aunque me muera, aunque los gusanos se coman esta hermosura, pero yo sé que mi alma va a ver a mi Señor. Bendito el nombre del Señor. Cuando Cristo se manifieste, también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso el consejo para los resucitados de esta tarde es, pongamos la mirada en Jesús. Ya no pongamos la mirada en las cosas de la tierra. Trabajemos, sí. Vivamos, sí. Esforcémonos, sí. Pero que su prioridad y la mía no sea esa. Nuestra prioridad debe de ser una vida agradable a los ojos de Dios. Su vida y la mía deben de ser un testimonio viviente, como lo era la vida de Lázaro. Que la gente diga de usted cosas buenas. Que la gente diga de usted lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe que a Lázaro no exaltaban a Lázaro? Exaltaban al que había resucitado a Lázaro. La gente tiene que hablar del Jesús que se refleje en nosotros. Por eso en esta tarde termino, hermano, recalcando el consejo. Busquemos las cosas de arriba. El resucitado, el muerto resucitado, ya no vivió la vida como la vivía antes. Vemos a un Lázaro que estaba cerca de Jesús, a un hombre que quería tener intimidad con el Señor. Usted y yo que hemos pasado de muerte a vida, retomemos el ejemplo de Lázaro. El consejo de esta tarde es que busquemos las cosas de arriba. Si haber resucitado con Cristo, pero si todavía estamos muertos, el Señor dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Por eso en esta tarde le damos gloria al Señor, porque nos dio vida juntamente con Él, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos por la fe una esperanza viva, de que desea que muramos o vivamos, estaremos con Él para siempre en la eternidad. Amén. Oramos al Señor. Padre buen Dios, gracias por el consejo, por la palabra, porque nos enseñas a través del ejemplo de Lázaro, la vida de un hombre resucitado, la vida de un hombre que fue un testimonio, la vida de un hombre, Señor, que fue un ejemplo, que impactó a la gente sin decir un sermón, Señor. Pedimos que nos ayudes, al igual que Lázaro, a entender que somos resucitados, que tú nos diste vida juntamente contigo, que un día tal vez partamos de esta tierra, pero estaremos en tu presencia por la fe, estaremos por la eternidad viviendo junto a ti, viéndote tal como eres, Señor. Mi fe es esa, de que un día, Señor, esta tierra pasará, de que lo que yo he logrado en esta tierra aquí se quedará, pero yo estaré en tu presencia para siempre, Dios mío. Y te agradezco por tomarme en cuenta, te agradezco ese privilegio tan grande, porque yo estaba muerto, pero ahora tú me has hecho entender que tengo una segunda oportunidad, que tengo vida juntamente contigo. Te doy la gloria, te doy la honra por ello. Por eso te alabo y te amo, Señor. Te doy la gracia porque nos has bendecido. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra y la alabanza, Señor. Gracias por el consejo, gracias por mis hermanos, gracias en esta tarde, Dios mío, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Démele fuerte ese aplauso a Él.